Hola, todos. En este video vamos a saber cómo crear documentos accesibles con la herramienta Word. Lo que uno siempre debe tener en cuenta en general cuando se crea un documento, ya sea de texto, diapositivas, audiovisual, etcétera, es siempre que esté dirigido a todo el público. Para esto debemos hacer comprensibles tres elementos importantes: su aspecto, estructura y formato. Cuando se crea un documento accesible, lo principal es no saturar a este mismo de información. Más bien, siempre se debe velar por la calidad. Cuando se acorta el texto, no significa que la coherencia debe dejarse de lado. Aunque se trata de evitar frases como es sabido o en mi opinión, porque pueden llegar a aburrir al público, el no utilizar conectores pero, así y aunque pueden llevar a lo que es la confusión. Recuerda, estás acortando la información, no su coherencia. Al usar palabras en otro idioma se debe indicar el cambio de idioma, excepto para nombres propios, términos técnicos, palabras de idioma indeterminado y aquella cuyo uso es ampliamente conocido. Esto ayuda a las personas que usan lectores de pantalla, pues así se transmite la información correcta. Empecemos con lo que es el tutorial para poder configurar lo que es el idioma en Word. Hay dos formas de hacerlo. Primero tenemos que seleccionar lo que es el párrafo en general y nos vamos a la parte inferior izquierda. En esta parte de aquí podemos escoger el idioma que nosotros estemos configurando, en este caso el inglés. Otra forma de hacerlo es igual, seleccionar todo el párrafo y con lo que es las teclas Alt podemos ir a la parte de revisar con R. Luego de eso aplastamos en la parte de accesibilidad, seleccionamos lo que es el idioma con Z y L. Luego de eso aplastamos ID y finalmente aplastamos la tecla D. Aquí igual podemos seleccionar con lo que son las flechas del teclado el idioma que nosotros queramos. Para lograr textos claros y simples, también se debe tomar en cuenta la tipografía utilizada. Todos ubicamos las fuentes Times New Roman y Arial. Su principal diferencia son los adornos que poseen o no cada una. Las fuentes con serifa como las de Times New Roman suelen llegar a dificultar la lectura en pantallas de baja resolución. En cambio, fuentes sin serifa no poseen este inconveniente. Esta dificultad de lectura no solo aplica a las fuentes con serifa, sino a todas las fuentes que tengan adornos como corazones, algún que otro rabito, etc. Y todavía existe el peor enemigo de un documento accesible: las fuentes manuscritas. Para poder cambiar lo que es la tipografía, podemos utilizar diferentes métodos. El primero es el más sencillo, es prácticamente esta ventanita o pestañita que nos sale en la parte de aquí, y desde aquí podemos elegir lo que sería la fuente. Otra forma de hacerlo igual es prácticamente yendo a la parte de fuente en inicio, y aquí podemos seleccionar, por ejemplo, Times New Roman. Y la última forma de poder cambiar lo que es la tipografía es utilizando lo que es el atajo de teclado. Primero presionamos Alt, vamos a inicio, que en este caso es O, seleccionamos lo que es fuente con FU y aquí podemos escribir lo que es Arial. Y listo. En nuestros documentos siempre es importante definir la estructura, la cual deberá tener un orden lógico y coherente. Por eso se debe definir los grupos principales de contenido. Bueno, la forma de hacer esto es con ayuda de estilos ya predeterminados, igual que tú puedes crear. Todo esto con la finalidad de mantener todo en orden y crear una tabla de índices automáticamente. Para poder cambiar o configurar lo que son los diferentes títulos que le podemos dar al documento, nos tenemos que ubicar en la parte de inicio. De ahí vamos a esta parte o sección llamada estilos, y aquí podemos ver los diferentes estilos que nosotros tenemos. Podemos tener título 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ahora, para crear nuestro propio estilo, lo que vamos a hacer es seleccionar primero lo que es el texto. Vamos a estilos y ponemos en la parte de crear un estilo. Aquí le podemos dar el nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí le vamos a poner
ejemplo. Y en caso de que ustedes quieran modificar más cosas, lo que pueden hacer es darle clic en modificar. Aquí podemos ver el tipo de estilo que nosotros queramos, si lo queremos vinculado, si queremos que sea carácter, párrafo, tabla, lista, etcétera. En este caso le voy a dejar en vinculado párrafo carácter. De ahí dice estilo basado en, si nosotros queremos hacer tipo un título 4, pero con diferente formato, lo que podemos hacer es esta. Entonces ya agarra lo que son las configuraciones de lo que es título 4. Aquí podemos seleccionar lo que es el tipo de fuente que nosotros queramos que se ponga por defecto, su tamaño, si queremos que sea negrita, subrayado, si sea solo cursiva, el color, por ejemplo, naranja, podemos poner negrita, aquí podemos poner un tamaño y vamos a ponerle este, por ejemplo. Le damos en aceptar y se nos pone lo que es la configuración. Igual en este caso lo que podemos después hacer es poder borrar, aplicar más estilos, actualizar, modificar, etcétera. E igual para hacer lo que son los atajos de teclado, igual presionamos Alt, nos dirigimos a lo que es O, vamos a lo que es BS y prácticamente aplazamos el S. Y aquí podemos seguir editando. Pasemos a lo que son los párrafos. De nada sirve tener un documento bien organizado por temas si es que no se trabaja bien lo que es la presentación de la información. Para usuarios con dificultades cognitivas o de baja visión, es crucial que el texto sea fácil de leer. Se debe prestar atención a la alineación del texto, el ancho de los márgenes y el espacio entre líneas y párrafos para evitar que pierdan su punto de lectura. Muchas personas prefieren lo que es un texto justificados. A los márgenes se los ve ordenados y limpios, pero en el centro hay veces en las que o se separan mucho o se estrechan demasiado también, y esto para muchas personas puede hacer que la lectura sea imposible. Por eso se recomienda utilizar una alineación hacia la izquierda, ya que aunque los márgenes no sean los más limpios, la información no corre el riesgo de ser imposible de leer. Para poder lo que es configurar la alineación de algún párrafo, lo que podemos hacer es lo siguiente: seleccionar, en este caso, el párrafo que queramos configurar y en la parte de inicio, en la sección de párrafo, en esta partecita de aquí podemos encontrar lo que son los diferentes tipos de alineación: centro, derecha, izquierda y justificado. Otra característica que debe tener tu texto es que las líneas no deben ser tan largas. Opta por líneas de un tamaño moderado. Esto quiere decir que no se debe exceder de los 80 caracteres por línea. Así tus lectores no se perderán el flujo de la lectura. Ahora, para poder ver lo que es el carácter por cada línea, lo que podemos hacer es ver aquella línea que es más larga, en este caso es esta, y podemos ir a la parte igual inferior izquierda. Le damos clic y aquí podemos ver la página, el número de página, las palabras, los caracteres sin espacio y los caracteres con espacio. Vamos a ver los caracteres sin espacio, en este caso son 84. Si nosotros quisiéramos que las líneas no sean tan largas, entonces lo que podemos hacer es ir a disposición. Igual recuerden que esto ustedes lo pueden navegar a través de lo que son las notitas amarillas que sale con el alt. Vamos a lo que es disposición y podemos ir a lo que es márgenes. En esta parte de aquí nosotros podemos elegir los diferentes tipos de márgenes que queramos: estrechos, moderados, anchos, reflejados. Podemos elegir entre estos y si ninguno nos convence, entonces podemos ir a márgenes personalizados. En este caso podemos hacer que de izquierda y derecha tenga un tamaño de 3.5, poner aceptar y listo. Entonces si vamos a la parte de acá y subrayamos lo que es este texto, ahora vamos a ver y tiene menos caracteres sin espacio.
Además, otro punto importante son los espacios entre párrafos. Aunque muchas de las veces se pide lo que es una sangría en la primera línea del párrafo, traten lo posible que los párrafos no se diferencien solo por esa característica, sino más bien que estén separados por líneas en blanco. Ahora, para poder configurar lo que son los espacios entre párrafos, lo que podemos hacer es seleccionar el párrafo, bueno, los párrafos que nosotros queramos. Vamos a la parte de inicio, a la sección párrafo y aquí en esta parte de aquí que dice espaciado entre líneas y párrafos, nosotros vamos a poder configurar esto. Lo que podemos hacer en este caso, este de aquí son las opciones de interlineado, que son prácticamente los espacios entre cada una de las líneas y lo que son los espacios entre párrafos. Podemos poner, agregar o quitar espacio. Por ejemplo, si le pongo en quitar, si se dan cuenta aquí ya no se ve ese espacio que divide a los párrafos, pero igual puedo agregarlo. Puedo agregar el espacio antes del párrafo o después del párrafo. Esto ya es cuestión de cada quien. En este caso yo voy a poner agregar espacio antes del párrafo. Ok, sé que acaba de ser un montón de información, así que vamos a descansar unos segundos. Luego de ese pequeño receso, podemos proseguir con lo que son las listas de numeraciones y viñetas. Lo que se debe tratar de evitar es simplemente poner un asterisco o guión. Ahí todo simple, sin ningún formato, porque es como crear una simulación de la lista. Siempre se debe optar por crear listas de este estilo. Para crear una lista, lo que es, como ya dije antes, lo que se debe evitar es crear listas solo con lo que son asteriscos o guiones, sin ningún tipo de formato. Para crear una lista correctamente, vamos a seleccionar los elementos de esta lista, vamos a la parte de inicio, sección párrafo y aquí tenemos las tres configuraciones que podemos realizar. Tenemos viñetas, lo que es la numeración y lo que son listas multinivel. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es simplemente escoger la que mejor se adapte a nuestra situación. Por ejemplo, si es un paso a paso, lo mejor sería una numeración. Pero en caso de que no sea necesario lo que es la numeración, podemos escoger algún tipo de viñeta. Igual las multinivel, nosotros podemos configurar a nuestro gusto. Las columnas son parte fundamental en algunos tipos de texto. El crearlas a través de espacios o tabulaciones es una muy mala práctica. Y peor aún, crearla a través de tablas. Para crear un texto separado con columnas se debe realizar lo siguiente. Cuando uno quiere configurar lo que son las columnas de algún documento, lo que debe hacer es seleccionar los párrafos, dirigirse a lo que es disposición, a la sección configurar páginas y seleccionar el número de columnas que sea. Pueden ser dos, pueden ser tres y en caso de que no les termine gustando, pueden volver a una sola columna. Ahora, ¿qué es lo que hace mucha gente? Y la verdad está súper mal porque puede llevarte a perder información cuando trates tal vez de combinar o borrar algún tipo de columna. Entonces, seleccionan, por ejemplo, quieren dos columnas, seleccionan una fila, dos columnas, y lo que hacen es, por ejemplo, hacer en este caso control C, control V, control C y control V. Entonces, lo que hacen prácticamente es ir a diseño de página, bordes, sin borde y listo. Quedan las dos columnas. Lo malo es que accidentalmente lo que puede pasar es que muevas la tabla y después de eso, adiós. Prácticamente lo que te podría salvar es un control Z, pero a veces no es tan fácil. Otra cosa que suelen hacer muchos es seleccionar lo que es el párrafo, ir poniendo en la parte de aquí y empezar a hacer enters. Por ejemplo, en esta parte de no, sé, así.
Y de ahí ya cuando quieren pasar al otro lado, agarran esta parte de aquícito, ponen control C, bueno, control X, tabulador y control V. Se dan cuenta de que esto prácticamente si uno se termina equivocando, pues cómo vuelves a lo que es una sola columna, haciendo control C, control V y termina quedando un documento desordenado, que es lo que se debe tratar de evitar siempre. Esto de aquí no se hace. Ahora sigamos con lo que son las creaciones de tablas y para esto vamos a ir a lo que es insertar. En esta parte de tabla podemos seleccionar cuántas filas y columnas queramos. En este caso vamos a hacer una tabla un poquito ancha, no muy larga. Y nosotros aquí lo que podemos hacer es darle los diferentes tipos de estilo. Podemos poner el borde que nosotros queramos y elegir si queremos que la tabla tenga bordes, si tenga solo el borde inferior, si tenga el borde superior, si el izquierdo, el derecho, etcétera, bordes externos, internos o todos los bordes. También lo que se puede hacer es elegir lo que es el estilo de la tabla. Vamos a este apartado de aquí y podemos seleccionar en esta parte de aquí todos los tipos de estilos que hay. En este caso voy a elegir este. Ahora, lo que se debe evitar con lo que son las tablas son varias situaciones. Y es, por ejemplo, que la tabla sea muy larga. Entonces esto quiere decir de que tranquilamente nosotros hacemos esto muy grande, ¿verdad? Digamos que todo esto está lleno de información y esto de aquí tenemos que evitar. En caso de que sí o sí la tabla tiene que ser así de grande, entonces vamos a ir a lo que es seleccionar lo que es el encabezado y podemos ir a disposición de tabla y poner filas, repetir filas de título. Esto de aquí va a permitir de que cada salto de página que dé la tabla va a repetir lo que es el encabezado. Claro, el encabezado no lo podrás editar desde la segunda página, sino vas a tener que ir al encabezado original para poder editar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, pongámosle nombre, apellido y, y digamos de que aquí yo le puse una doble O, ¿no? Entonces aquí lo que yo no puedo hacer es esto, seleccionar aquí y borrar. Tengo que ir al encabezado original y de aquí sí puedo editar tranquilamente. Volvamos a nuestra tabla del principio para que se pueda observar mejor. Lo que se debe evitar es lo que es la combinación de celdas. Entonces, por ejemplo, uno va a lo que es disposición de tabla y aquí empieza a combinar unas celdas por aquí, a combinar unas cuantas por acá. Aquí dice, uy, ¿sabes qué? Esto de aquí me gustaría dividir en tanto. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que ya hay como en esta filita, en esta celda hay dos columnas, aquí hay solo una celda, etcétera. Esto es lo que se debe tratar de evitar, porque los lectores de texto lo que hacen es leer de la siguiente forma, fila por fila de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero? Que es como prácticamente el tabulador. Si yo aplasto Tab, me dirijo a la siguiente celda, si te podrás dar cuenta. Q, por ejemplo, aquí voy a poner 1, Tab, lee la siguiente celda, lee la siguiente celda, lee la siguiente celda, lee la siguiente celda y finalmente lee de nuevo esta segunda fila de acá. Entonces sería segunda fila y primera celda, ¿no? Entonces, ¿qué hace aquí? Simplemente la lee de nuevo como si fuera la segunda de la segunda, así va leyendo cada una de estas y llega a esta parte de aquí, ya es la tercera fila y lo que pasa es esto. Vuelve a leer esta misma celda. Si se dan cuenta, o también lo que puede pasar es que se salte esta celda. Entonces, lo que pasa es que la persona en sí con problemas de visión puede llegar a tener problemas con este tipo de tablas. Además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta
con las tablas son los títulos y sus resúmenes. Entonces, por ejemplo, yo creé una tabla y vamos a la parte de referencias. En esta parte de aquí puedo insertar un título. Aquí puedo el rótulo, prácticamente es esta partecita de aquí. Puedo poner tabla y aquí voy a poner tabla de ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La persona ya va a poder entender mejor la información que uno quiere describir. Por último, vamos a pasar con lo que son las imágenes. Para poder insertar una imagen, lo que vamos es hacer lo siguiente. Primero vamos a insertar, de ahí nos vamos a la parte de ilustraciones y seleccionamos imágenes. Aquí nosotros podemos seleccionar si queremos insertar una desde un dispositivo, sobre un dispositivo móvil que esté conectado, algunas imágenes de archivo o imágenes en línea. También lo que nosotros podemos hacer es buscar una imagen en el navegador, hacer control C, control V. En este caso, yo voy a seleccionar una imagen de mi dispositivo. En este caso, esta de aquí. Entonces seleccionamos la imagen que nosotros queramos y en este caso lo que nunca también debemos olvidar es que a las imágenes también hay que ponerles títulos y descripciones. Igual vamos a referencias, a lo que es insertar título. En este caso esto no es una tabla sino es una ilustración y aquí podemos ponerle el nombre. Por ejemplo, personaje de Arcane. Igual en esta parte de aquí me salió en la parte de abajo porque así está configurado, pero en caso de que nosotros no queramos de que se ponga ahí, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A lo que estemos insertando lo que es el título, vamos a poner en esto de posición, vamos a poner encima de la selección. Entonces podemos aceptar. Igual aquí ustedes pueden crear sus nuevos rótulos para poder poner lo que es figura, ecuación o diferentes rótulos que ustedes quieran adaptar. Wow. Encima de la selección. Listo. Ahí tenemos. Entonces igual nosotros el resumen o la descripción, lo recomendable es que vaya luego del título. Y otra cosa que podemos hacer con las imágenes es cambiarlas directamente de Word. Entonces aquí lo que podemos hacer es ir a lo que es formato de imagen. Luego de haber seleccionado la imagen, claro está, vamos a ajustar, cambiar imagen y podemos cambiar por otra imagen que tengamos desde iconos, orígenes en línea, desde algún archivo o desde este dispositivo. Entonces en este caso voy a seleccionar otra imagen. Por ejemplo, esta y se me va adaptando. Claro, aquí nosotros podemos también girar a la derecha, agrandar y configurarla y personalizar lo que es la imagen a nuestro gusto. Entonces eso sería todo, espero les haya gustado el video, no se olviden darle like, suscribirse, pero sobre todo compartir, ya que eso me ayudaría muchísimo. Espero verlos en una próxima, hasta pronto.